Buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos a la Coctelería de Agilidad, otro jueves más. Bienvenida, Inés, mi coctelera. Hola, Celia. Hoy además estamos con un tema que nos apasiona. Nos encanta porque lo hemos vivido muy en primera persona, ¿no? Entonces, para nosotras poder aportar valor a un área tan importante como es el área de talento, como es el área de recursos humanos, nos encanta, ¿no? Y lo que tanto lo que hemos vivido como lo que nos solemos encontrar es que, bueno, pues tú te levantas, pero no sabes cómo va a ser tu día. Al final estás recibiendo peticiones de distintos departamentos, te están pidiendo procesos de selección a la vez que estás terminando el plan de formación, a la vez que estás haciendo el calendario, cerrando la evaluación del desempeño, a la vez que estás... Entonces, bueno, pues esta mañana una persona escribía un post en LinkedIn, ¿no? Que decía lo que piensan que hace recursos humanos, lo que de verdad hace. Y es verdad, hacemos muchísimas cosas. Y ese hacer muchas cosas nos lleva muchas veces al agotamiento, ¿no? A tener esa sensación de que aunque estuviéramos trabajando 72 horas al día, con todo y con eso no llegaríamos. Y nos lleva también muchas veces a que como estamos haciendo cosas, haciendo, nos puede ocurrir que tengamos a dos personas trabajando en lo mismo, nos puede ocurrir que estemos trabajando en algo que se haya parado porque no tenemos visibilidad, o nos puede ocurrir que tengamos la sensación de que tenemos que mejorar la forma en la que trabajamos, pero no tenemos el tiempo ni el espacio para parar a pensar y para empezar a hacer las cosas de forma diferente. En ese sentido, bueno, nuestro gran aliado, el gran aliado de recursos humanos y de todo lo que es flujo continuo, no solamente recursos humanos, es Kanban, ¿no? Entonces, hoy lo que queremos en este breve espacio de tiempo es mostraros cómo Kanban nos permite precisamente eso, ¿no? Nos permite visualizar, nos permite identificar cuellos de botella, nos permite saber en dónde estamos. Y yo creo que Kanban es mucho más fácil y una de las cosas que hay que perderle es el miedo, ¿no? Pensamos que hay una única forma de hacer tableros, no, no es verdad. Y un tablero en sí mismo tampoco es Kanban, ¿no? Entonces, bueno, vamos un poco a ver cómo podemos tener la visibilidad de todo el departamento, es decir, de toda la experiencia del empleado de una forma fácil y de una forma muy, muy visual. En ese sentido, hemos preparado un Miro facilito que os compartimos, ¿no? Para poder visualizar precisamente eso. Inés, ¿te parece que empecemos? Sí. Antes de entrar en materia, lo que me gustaría poner foco, porque tal como lo has dicho tú antes, es súper importante tener en cuenta que no hay un tablero igual porque no hay un departamento igual. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a traer aquí es la estructura de datos, la comprensión del método, porque cada departamento se lo tiene que hacer suyo, porque la experiencia del empleado en cada organización es diferente. Con lo cual, eso es lo potente a la vez, porque tienes aquí máxima creatividad para hacer, deshacer y con el tiempo ir variando. Yo siempre invito a parar, a hacerlo y a partir de ahí mejora continua, que es uno de los máximos de Kanban y filosofía Lean. Otro de los puntos que es súper importante tener en cuenta es que lo que te permite Kanban es trabajar bajo dos conceptos que son súper gratificantes. El primero es la transversalidad. Es decir, un tablero intervienen todas las personas que van a estar interviniendo a lo largo de la experiencia del empleado, porque como bien sabéis, muchas veces no tenemos visibilidad del estado de las cosas, con lo cual email para arriba, email para abajo, llamada, y hay un montón de pérdida de tiempo que si se tiene de una manera visual y se acuerda cómo lo vas a ver y cuándo lo vas a ver, eliminaría todas estas partes de comunicación vía mail, teléfono, etcétera. Eso por un lado. Por otro lado, aparte de la transversalidad y la visibilidad, otra de las cosas que trae trabajar con un método
de Kanban es la autogestión. Porque yo estoy viendo siempre que quien realmente sabe lo que está pasando y cómo se puede mejorar es la persona que está en el día a día. Muchas veces, muchos equipos dan por hecho que la manera de trabajar en la inercia en la que están y en la rueda en la que están es la única. Y muchas veces no se han parado para pensar, ¿esta es la manera correcta? Es decir, ¿tiene sentido hacer estos 3 movimientos para llegar aquí? Entonces, trabajar de esta manera también te hace cuestionarte cómo estás trabajando y tomar decisiones, que es la autogestión. Sabiendo tu marco de decisión, sabiendo dónde tú puedes incidir, la autogestión y la visibilidad y la transversalidad son los 3 pilares en los que vamos a estar trabajando alrededor de este tablero que hemos creado para que tengáis clara la estructura de datos. Entonces, para mí hay siempre varios conceptos que tenemos que tener claro. Disculpad porque no sé si estáis encontrando... Se ve bien, se ve muy bien. ¿Se ve bien? Vale, perfecto. A lo mejor un poquito más grande. Bien. Los primeros 3 conceptos que tenéis que tener muy claro son los estados de un tablero. Siempre van a haber 3 estados. El estado del to do o go, ¿de acuerdo? El doing y el done. Con lo cual siempre va a haber 3 fases, 3 estados, disculpad. Siempre van a haber estos 3 estados, ¿vale? El estado del go o del hacer o el to do, el doing y el done. La segunda manera de organizarse, y en este caso que hemos traído una experiencia del empleado, nosotros determinamos que hay estas diferentes fases por las que pasa un empleado. La primera es la parte de selección, la segunda es el onboarding, la tercera es una valoración del desempeño, un plan de formación o formación. La podemos hablar como queráis. A mí me resulta ahora mismo mejor llamarle formación, la fase. Y por último, cuando se marcha el empleado, que lo cerramos con una entrevista de salida. ¿Sí? Esto es una visión general de lo que es la experiencia del empleado. Y la manera en la que la hemos estructurado es con una columna en la que vamos a ir recibiendo todas las peticiones, es decir, cada día, como bien comentaba Celia, nos van llegando una serie de trabajos, de peticiones, de tareas y tenemos que tener el control. Por eso generamos una columna en la que van a estar nuestro buzón de entrada, nuestras peticiones. Una segunda columna que es muy importante, que es el go, el ready, que es cuando el equipo se compromete a que todas las peticiones va a decidir qué peticiones se compromete a realizar. Y perdón, un inciso ahí, porque es verdad que aquí esto es muy importante. ¿Cuántas veces empezamos un proceso de selección que no tenemos 100% definido el puesto o que no tenemos el presupuesto aprobado? Pero hay veces que creemos que por empezar antes vamos a acabar antes y vamos a correr más y vamos a avanzar. Y realmente si no tenemos todo lo que necesitamos para poder hacer esa tarea o para poder hacer ese proceso de selección o para poder llevar a cabo esa petición, en realidad lo que estamos haciendo es perder el tiempo y eso es un desperdicio. Eso en Lean es algo muy serio, ¿no? Entonces, el poder, como decía Inés, parar a pensar, a ver que efectivamente lo tenemos todo y por tanto podemos empezar a hacer, es importantísimo y de ahí el que esté esa columna. Totalmente. Otro de los aspectos o de los ítems que en un tablero es súper importante es la tarjeta, como bien decía. Esta tarjeta tenemos que acordar qué datos son los que debe de tener para que esta petición, este trabajo, vaya fluyendo a través del flujo de trabajo de la manera más fluida posible. Es decir, las políticas nos van a ayudar a establecer las normas del juego cuando esté en la parte de selección.
Con lo cual, esta tarjeta que vamos a construir previamente debe de estar definida cuáles son los criterios de datos o la arquitectura de datos que debe de tener una tarjeta, con el fin de que sea lo más autónoma posible y con el fin de que vaya, como hemos dicho, fluyendo a través de las diferentes fases. Por lo tanto, si nos han solicitado la selección de un Scrum Master, ¿qué datos debería de contener, Celia? Claro, nosotros, si os fijáis, uno de los elementos, cuando hablamos de hacer las políticas explícitas, uno de los elementos donde están las políticas explícitas es en la tarjeta, otro va a ser en las columnas. Entonces, el tener un color o tener otro va a significar algo y no hay un manual de qué significa el color. Vamos nosotros como organización a decidir que a lo mejor el azul son los perfiles de agilidad o que el azul son las selecciones que nos están solicitando para Madrid o para Barcelona o lo que sea, ¿no? Después vamos a ver a quién se lo asignamos. Y nosotros vamos a definir que para empezar un proceso de selección a lo mejor necesitamos tener el profesiograma del puesto, el presupuesto aprobado y las condiciones del puesto muy claras, ¿no? Pues cuándo se tiene que incorporar la persona y demás. De tal manera que definimos cuáles son esos criterios, lo ponemos en la tarjeta, se asigna, se le pone una fecha en el caso de que sepamos cuándo va a empezar y qué plazo tenemos máximo para acabarlo. Eso es muy importante además porque luego nos va a poder dar medidas de Kanban, ¿no? Nos va a poder dar métricas. Entonces empezaríamos ahí a rellenar nuestra tarjeta. Es que no tengo dificultad. Bueno, me lo voy a poner el 1, ¿de acuerdo? Vale. Y con fecha me lo voy a poner porque está bajando la tarjeta y no puedo acceder en la pantalla. Vale, o el 1 de julio. Ponle el 1 de julio si quieres. Correcto, le pongo el 1 de julio a ver si me... El sábado. Correcto, es sábado, no hay problema, lo ponemos como ejemplo, ¿de acuerdo? Con lo cual ya tenemos establecida la petición para luego hacer el seguimiento de las métricas y tenemos la fecha que sí o sí necesitamos que se incorpore. Como bien decías, en las políticas podemos establecer lo que esta tarjeta necesita tener y o bien ponerlo directamente, construir una tarjeta que es la que va a ser siempre la misma, porque va a tener que adjuntarse siempre lo que ha comentado Celia, la descripción de puestos de trabajo, las condiciones salariales, ya hemos visto que tiene la fecha de incorporación. ¿Qué más debe de contener, Celia? Le podemos exigir, ¿no? que el presupuesto esté aprobado de tal manera que nosotros cuando empezamos esa selección sabemos que sí se puede llevar a cabo. Genial. Por ejemplo. Entonces, en esa tarjeta, ¿de acuerdo? Le ponemos toda la documentación que cuando vaya al Go es porque la vamos a validar. Porque podemos poner aquí otra selección, puede ser la selección de un Product Owner y cuando vayamos a mirar aquí, ver que no contiene nada, con lo cual esta estaría bloqueada, no podría pasar aquí. No podríamos empezar a trabajar en ello. Hay una de las máximas de Kanban que a mí me encantan, es que no se trata de empezar cosas, sino de empezar a terminar, de terminar cosas, porque eso es lo que de verdad aporta valor, ¿no? Entonces, no empezaríamos con la selección del Product Owner porque no tendríamos datos suficientes para empezar, pero sí podríamos empezar la del Scrum Master. Entonces, yo aquí también ya me estoy adelantando en lo que suele ocurrir en los departamentos, ¿de acuerdo? Es decir, establecemos, cuando hacemos la selección, establecemos cuáles son las diferentes fases. Es decir, cuando está en el doing,
sabemos que va a tener que haber una entrevista de recursos humanos. Siempre va a haber una primera entrevista filtro de recursos humanos y establecemos que siempre va a haber una segunda entrevista de manager. Además, establecemos, ¿de acuerdo?, que va a haber siempre un DISC. Eso puede ser una política. Y establecemos además que va a haber pruebas específicas. Según posición. Con lo cual, toda tarjeta que nos llegue aquí, deberemos de realizar esta serie de tareas. Claro, y además, la parte buena es que, y no lo hemos dicho al principio, es que los tableros son visibles para todo el mundo. Es decir, todo el departamento sabe en qué fase está ese proceso de selección, pero además al tablero también se le puede incorporar al manager, de tal manera que no tenemos al peticionario preguntando ¿dónde está mi Scrum Master? ¿Qué ha pasado con mi Product Owner? No, porque lo puede ver lo que está. Y esto muchas veces es maravilloso, ¿no? Porque hay veces que nos piden imposibles. Personas con muchísima experiencia, con unas condiciones salariales muy bajas, o personas con mucha más experiencia de lo que un puesto hay en el mercado, ¿no? Bueno, pues al final esa persona lo que está viendo es que lo que está pidiendo no existe, ¿no? Entonces, bueno, pues es algo que da transparencia a todos. Y fijaos la de correos que estamos ahorrándonos aquí, ¿no? No necesitamos estar correo sube, correo baja. Correcto. Entonces, aquí, lógicamente, una de las herramientas que se utilizan es Trello. En Trello lo que te da la oportunidad es que tú la trazabilidad y todos los comentarios y toda la conversación queda en la propia tarjeta. Con lo cual, cada vez que vas avanzando en las tareas, la trazabilidad va quedando aquí. Con lo cual, si yo, por ejemplo, soy la responsable de este proceso de selección, sé que lo primero que tengo que hacer es un filtro. Una vez que he hecho un filtro, ya convocaría a la segunda entrevista. En la segunda entrevista yo ya convocaría a la persona sabiendo, porque aquí sabríamos quién es el responsable, y es otro de los datos que debemos saber, responsable del proceso. Entonces, con esto, una vez que sabemos quién es el responsable del proceso, estaríamos en la parte de organizar y de quedar con esa persona. Si esa persona, por lo que fuera, no pudiera o no se presentara, esta tarjeta estaría bloqueada. Lo podríamos poner con un color, con un avatar, es decir, podemos hacer el tablero más divertido, más visual que queramos, pero al final lo que tenemos que tener claro es que si, por ejemplo, ponemos a un gremlin, significa que esta tarjeta no puede avanzar porque ha habido un problema. Y si no está avanzando, miramos por qué, a qué es debido. Y es debido a que el manager o no nos ha contestado en los plazos que él se había comprometido, o no ha asistido, o cualquier otra causa que podemos analizar y solucionar rápidamente. Porque cuando tú estás montando el tablero y cuando tú estás acordando con todos los partners que intervienen, como bien decía Celia, tú ya acuerdas con ellos la disponibilidad de las entrevistas. Es decir, nosotros acordaríamos qué disponibilidad tú tienes y cuál es el horario, el timing que me das para yo poderte convocar y saber que ese es el espacio que voy a dedicar siempre que tengamos una entrevista de selección. Entonces te organizas, planificas, consensúas, hablas con la persona y es un trabajo transversal, colaborativo. Así es. Y puede ocurrir que mientras una parte del departamento está haciendo selección, hay otras personas que están preparando el onboarding o están en evaluación del desempeño. Correcto. Entonces, una vez que ya lo tenemos hecho, pasamos al done. Con lo cual, en el done ya tendríamos que también establecer, ¿de acuerdo?, cuáles son los criterios de un estado done. Por ejemplo, ¿qué suele ocurrir?
se puede crear en la tarjeta, como bien digo, o se puede crear en la política. Yo apuesto más por crearlo en la tarjeta. Entonces, en la tarjeta, una vez más, si fuera Trello nos lo permitiría y lo que haríamos sería poner que si estamos en el estado de selección, las tareas que saldrían serían: hemos presentado la oferta, y tenemos el OK. Una vez Y que la tenemos, fecha de incorporación. correcto, tenemos ya la fecha de incorporación, OK con la fecha de incorporación para ir generando. Yo siempre digo lo mismo, cuanto más detalles, más comunicación, más fácil para que vaya fluyendo el trabajo, mejor, ¿de acuerdo? Entonces, sobre todo al principio, porque una vez que ya entramos en la rueda y una vez que ya estamos habituados, todo será mucho más ágil. Pero ahora sí que es importante dejar toda la información máxima para precisamente que estemos todos alineados. Entonces, OK con la fecha de incorporación. ¿De acuerdo? Perfecto. Entonces, una de las políticas que podemos establecer es que la persona de onboarding coge la tarjeta, coge o mueve la tarjeta. ¿Sí? Es una política de funcionamiento. Es decir, yo que soy Inés Orcas y que ya he acabado mi trabajo en esta fase, ¿de acuerdo? Entonces, lo que hacemos es que decido que si Celia es la persona especialista en política, en onboarding, Celia es la que lo mueve y lo pasa aquí. Claro, al final las políticas ¿para qué sirven? Las políticas sirven para que cualquier persona que se acerque al tablero sepa cómo funciona. Entonces, es tener claridad, ¿no? Es el poder entender cómo funciona el tablero y usarlo bien. Entonces, bueno, vamos, si te parece, Inés, a acelerarlo. El mecanismo sería el mismo, ¿no? Definiríamos cuáles son las políticas, es decir, qué tiene que ocurrir para hacer el onboarding. Correcto. Y cuánto dura, es decir, si tenemos un onboarding de 1 mes, de 2 meses, quién interviene, por qué fases pasa, y tendríamos ese recorrido que de la misma manera se iría haciendo visible en la tarjeta y en la política para que en un momento determinado esa petición estuviera terminada, ¿no? Ya se habría terminado el onboarding. A lo Correcto. mejor, bueno, pues la persona ya se ha incorporado al puesto y nosotros tenemos unas políticas de feedback y de valoración que son pues a los 3 meses, a los 6 meses, al mes. Bueno, pues estaríamos en la siguiente fase, ¿no? En la valoración del desempeño. De la misma manera, ahí tendríamos nuestras políticas para definir cuando estamos haciendo la valoración del desempeño y cuando esa valoración del desempeño está hecha. Generalmente, en una valoración del desempeño, una de las cosas que suelen salir, entre otras muchas, es el cubrir los gaps competenciales con formación. Y hay veces que además surgen otras acciones, ¿no?, a desarrollar. Pero por hacerlo, por aplicar el principio que a mí me encanta de agilidad, que es el de la simplicidad, pensemos en formación, ¿no? Bueno, pues efectivamente lo que estaríamos estableciendo es, bueno, cómo se articulan esos planes de formación, esas acciones formativas, quién le da el OK, quién da el visto bueno, cómo se mide el aprovechamiento de esa formación, ¿no? Y claro, esto que estamos viendo es lineal, pero la vida del Departamento de Recursos Humanos no es lineal. A la vez que tendríamos esa tarjeta que ha ido recorriendo ese viaje del empleado, a la vez
estaríamos en otras cosas. A la vez, el departamento estaría trabajando en otras peticiones. De tal manera que nuestro tablero, al final, lo que ocurre es que tenemos tarjetas o POSIT que se están moviendo en distintos escenarios. ¿Y lo importante qué es? Lo importante es que esas tarjetas tienen asignadas a las distintas personas del departamento. Por tanto, lo que estamos viendo es cuál es la carga de trabajo que somos capaces como departamento de asumir. Porque hay muchas veces que empezamos, pero no estamos realmente trabajando bien. Estamos, pues eso, dejando cosas a medias o cosas sin hacer. Cerrando, ¿de acuerdo? Porque como podréis comprender en 20 minutos, la idea es para qué sirve, cuáles son los beneficios y que hay una arquitectura de datos que podéis montar para haceros lo vuestro. Si queréis hacer un tablero de solo y exclusivamente selección y onboarding, lo podéis realizar. Pero siempre va a haber la misma estructura, siempre va a haber un apartado para poner todo lo que nos vamos recibiendo, un apartado que es el compromiso, donde decidimos qué pasamos a qué nos comprometemos a realizar esta semana, y la estructura de la tarjeta tiene que contener todas las tareas que conlleva el pasar de un estado a otro, porque a la medida que va evolucionando o que va pasando, va cerrándose la tarea, se va aproximando al DAN, que el DAN es lo que nos trae dinero, ¿de acuerdo? Todo lo que esté acabado es lo que siempre nos va a traer dinero y valor a la compañía. Por eso tenemos que vigilar tener claridad en las políticas, que cada tablero va a tener las políticas propias, sobre todo en qué hay y qué es necesario en cada tablero y quién mueve las tarjetas, que es otra de las cosas que es importante tener en cuenta. Y como siempre, cuando vas poniendo fechas y vas viendo cuál es tu capacidad de entregar trabajo, también eres más predecible para según qué tipos de tareas poderte comprometer. Y además vas viendo tu capacidad de entregar trabajo. Y en el caso de que no puedas entregar todo el trabajo, vas a poner los WIPs, vas a limitar en según qué fases tu capacidad de hacer. Que esa es la parte que es más difícil, sinceramente, que es la que menos entienden al principio y llevan lo que son responsables de departamento, etcétera. No nos vamos a engañar. Sí, es lo que más resistencias genera, pero en el fondo, aunque no sea explícito o aunque cueste mucho explicitarlo, todos sabemos que si nosotros tenemos un departamento de 3 personas, una de ellas con reducción de jornada, no podemos abarcar pues 8 procesos de selección de forma simultánea. Entonces, lo podremos llamar de muchas maneras, pero no vamos a llegar más el día a día, ¿no? De recursos humanos. Entonces, bueno, yo creo que sobre todo lo que queríamos era llevaros la ventaja que tiene utilizar Kanban, porque nos permite visibilizar lo que hacemos en el día a día, que es verdad que es difícil, ¿no? Explicar los principios y las prácticas, pero que nos hemos centrado en las más importantes, es tanto el visibilizar a través de políticas y a través de las tarjetas, y sobre todo que no hay un tablero perfecto. Empezamos por donde estamos, ¿no? Como nos dice Kanban, empezamos con lo que tenemos y después ya mejoramos. Y entonces nos damos cuenta de que tenemos mucha selección y que vamos a llevar un tablero solamente para selección. Perfecto. O que vamos a separarlos y que luego tendremos uno que los agrupe todos. No pasa nada. Que lo queremos hacer en la pared. Fenomenal. Que lo queremos llevar a una herramienta. Pues también. Lo vamos mejorando y eso es normal, es totalmente normal. Lo importante es que lo empecemos a usar para que de verdad podamos ver los beneficios que como recursos humanos nos va a aportar Kanban, ¿no? Vamos a poder ver cuál es nuestra capacidad y nos va a poder hacer reflexionar dónde de verdad aportamos valor. Porque muchas veces, como decía Inés al principio,
estamos acostumbrados a hacer, pues no sé, unos informes de selección que nos llevan un día entero prepararlos, o unos informes maravillosos de evaluación del desempeño. Y si preguntamos realmente, lo que nos encontramos es que no necesitan tanto trabajo, o que no necesitan tanto, o que con un folio es suficiente, ¿no? Entonces, yo creo que es bárbaro, pero que realmente, por mucho que lo digamos, los beneficios no se pueden de verdad experimentar hasta que no se empieza a trabajar con Kanban. Totalmente. Y en este sentido también, ya para cerrar, lo que vais a fomentar de verdad es la colaboración, las conversaciones, ¿de acuerdo? Las conversaciones para encontrar soluciones a los problemas que antes todo el mundo sabía, pero que nadie le quería poner nombre, no se atrevían a poner nombre, sobre todo en empresas donde a veces se trabaja mucho por silos. En empresas donde hay confianza, hay colaboración, nunca va a ser mal, nunca va a haber un problema porque ya están habituados a trabajar de esta manera. Pero sobre todo en empresas donde se trabaja por silos, donde cada uno mira su ombligo porque están muy orientados a un objetivo, a un resultado, trabajar de esta manera transversal rompe muchas creencias y favorece mucho la comunicación y de verdad el sentido de que estamos todos trabajando por algo, que es que en un momento determinado todas las personas se incorporen a la hora, en el día, en la posición concreta, que todas las personas tengan la mejor acogida, que todas las personas se les dé el feedback necesario para decir que lo están haciendo muy bien en estas áreas, pero que tienen recorrido de mejora en otras y por eso les vamos a dar también formación, mentoring, lo que necesiten y además la oportunidad de que todo el mundo que quiera marcharse porque ha entendido que su ciclo vital se ha acabado y habrá personas de este tipo, como habrá otras personas que no querrán marcharse porque no tienen esa necesidad, entender los motivos. Por eso también es súper importante mantener una entrevista, una conversación. La verdad es que tenemos que ir cambiando, Celia, el vocabulario, ¿de acuerdo? Porque yo ahora mismo decía entrevista y me parecía una periodista y para mí es una conversación, ¿no? Una conversación de salida, ¿de acuerdo? Claro. Porque es muy importante entender a alguien que se va, que se abra y que nos diga, oye, ¿tú qué mejorarías y qué valoras, ¿no? Sí, hay distintas políticas de salida. Yo por cerrar, simplemente comentaros algo que, un caso real, que en este caso no es de recursos humanos, es de un organismo que gestiona proyectos de biodiversidad con ayudas de la Unión Europea, ¿no? Después de un año trabajando en Kanban, en unos tableros, toda la oficina es de cristal, ¿no? Y es muy, muy visual, es muy chulo. Yo les preguntaba, ¿qué os ha aportado? Y me sorprendió muchísimo porque no me hablaron ni de visibilidad, ni de comunicación, que de verdad que lo produce, ¿no? Lo que dijeron es, hasta la fecha, hasta que teníamos Kanban, nuestro foco siempre, cuando acababa el año, era en lo que no habíamos hecho, en el presupuesto que no habíamos aprovechado, en lo que nos había quedado por hacer. Y con Kanban, lo que hemos hecho por primera vez ha sido felicitarnos, sorprendernos y admirarnos de todo lo que somos capaces de hacer como equipo. Eso cambia totalmente las relaciones del equipo, las relaciones de la propia organización, ¿no? Y la motivación. Y otro principio ágil es que trabajamos en torno a personas motivadas, ¿no? Entonces, bueno, simplemente eso. Nos hemos vuelto a pasar de hora. Vaya un control del timebox. Pues nada, Inés, un placer. Gracias, Celia, como siempre. Nos vemos dentro de 15 días con temas también muy, muy atractivos. Espero que nos podamos ver todos juntos de nuevo. Gracias. Gracias. Hasta el próximo jueves. Chao.